Antes de nada os voy a pedir que no me matéis. Sí, es cierto, hoy os publico el programa al mediodía, como solía hacer antes, pero no es por nada malo, es simplemente porque publiqué un relato el miércoles por la noche y no quería que se me solapasen 2 publicaciones en 2 días seguidos, de manera que en vez de subíroslo el jueves de madrugada, bueno, de la noche del jueves al viernes de madrugada, pues os lo subo ahora y estamos todos tranquilísimos con tiempo para verlo todo. Pero bueno, a lo que vamos, porque el programa de hoy es muy especial para mí. Este programa no me lo habéis pedido ninguno. Os lo ofrezco yo como curiosidad, como algo que a mí me encanta contar y que creo que puede interesaros de verdad, aunque me han dicho algunos que no creen que os vaya a interesar. Os aviso, en la newsletter, para aquellos que me sigáis en ella, publiqué hace algunas semanas un pequeño texto hablando sobre el motor de la vida y analizando la obra de un autor griego clásico, Hesíodo, sobre los trabajos, los días y las horas. Es un texto cortito donde se habla sobre la organización social que se vería como apropiada en la Grecia del siglo VII a.C., donde vivió Hesíodo, a ojos de los dioses, por supuesto. Él da toda una visión mitológica sobre cuál es el origen de la organización social, por qué trabajamos lo que trabajamos, cómo se obtiene la prosperidad, cómo se gana la riqueza, por qué es justo, por qué no es justo tener riqueza y cuál es el camino correcto para ganarse el sustento de la vida, el salario, la comida, la ropa, todo, aquello que nos esconden los dioses, nos esconden por venganza y por maldad. Pues bien, hoy os voy a hablar de este tipo de temas, pero no desde el punto de vista de la Grecia de Hesíodo, sino desde el punto de vista de uno de los autores más importantes de la historia de la economía. Os voy a hablar del padre de la economía moderna, el que para la mayoría de nosotros es el padre de la economía moderna, y lo es por la escritura de un libro que lo cambiaría todo al modelizar de forma racional, intentar explicar con fines científicos cómo funcionaba la sociedad de su tiempo, la sociedad del siglo XVIII. ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Por qué nos levantamos todas las mañanas para trabajar? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué somos como somos? ¿Y cuál es el sentido del dinero, de los productos? ¿Por qué una patata vale lo que vale? ¿Y por qué una silla vale lo que vale? Es la explicación sobre por qué nuestra vida es la que es. Y yo considero que contaros la vida de este hombre puede ser interesante porque quizás pueda hacernos reflexionar sobre una época donde la intelectualidad, a pesar de no estar conectada por Internet, estaba mucho más unida de lo que podríamos creer por todas las conexiones europeas. Así que hoy os voy a hablar sobre la vida de Adam Smith y os adelanto que si os gusta este programa, os dedicaré un pequeño programa a explicaros toda su teoría, de forma delicada, de forma amable y procurando no excederme, pero os lo contaré si queréis. Así que yo me callo y vamos a contar. Hoy tenemos que viajar al norte, muy al norte, a Escocia, a una pequeña ciudad llamada Kirkcaldy. Corría la primavera del año 1723, cuando un abogado y encargado de las aduanas, llamado Adam Smith, falleció de repente, dejando a su esposa, la señora Margaret Douglas, embarazada de un niño que nacería unos meses más tarde y que sería bautizado en la iglesia de Escocia bajo el nombre de Adam. Al igual que su padre, se llamaría Adam Smith. Y para alivio de todos los que rodeaban a Margaret, su madre, el niño sobrevivió a la infancia, aunque no sin ciertas dificultades. La infancia de Adam Smith, ese pensador y supuesto teórico padre de la economía moderna, está marcada por 2 sucesos principales, 2 sucesos que serían lo más emocionante que le ocurriría en buena parte de su vida. Uno era la enfermedad constante. Sí, es cierto que Adam sobrevivió a la infancia, pero no a cualquier precio, pues solía estar bastante tiempo postrado en la cama. Decían que sus primeros 10 años de vida le costó mantener una salud aceptable o una salud estable. Mientras que el otro suceso que marcaría su vida para siempre, su infancia, sería un intento de secuestro. Y esto es una historia que a mí me tiene fascinada porque resulta de lo más llamativo. Es decir, se supone
que un grupo de cíngaros habrían atrapado al niño cuando era muy pequeño, cuando tenía unos 4 años, y se lo habrían llevado al bosque. La intención de este suceso, de secuestrar a un niño así porque sí, pues suena bastante extraño, la verdad. Pero supongo yo que en aquella época, en el siglo XVIII, siempre estaba la posibilidad de vender al niño, siempre estaba la posibilidad de utilizarlo para pedir limosna o de, utilizarlo para según qué negocios ilegales y oscuros de la época. Sin embargo, en aquella ocasión, Adam fue rescatado por su tío, el hermano de su madre Margaret, quien lo devolvió a su casa sin ningún tipo de problema y lo mantuvo a salvo. Por lo que podríamos decir que Adam, ya desde muy niño, entra en la vida a lo grande y sobreviviendo como buenamente podía, pero que, poco a poco su vida se iría estabilizando, puesto que, a fin de cuentas, Kirkcaldy, en aquella época, tenía poco más de 1.500 habitantes, lo que a día de hoy entendemos, por lo menos en esta parte del mundo, como un pueblo pequeñito, por lo que es de esperar que allí los vecinos se conociesen entre todos, que la gente compartiría mucho tiempo viviendo junta y que además, por fortuna, Adam en ese entorno podría conocer bastante sobre lo que era la vida cotidiana de las personas. Y ojo aquí, porque teniendo en cuenta a lo que se dedicaría Adam con el paso de los años, no es descabellado pensar esto. A fin de cuentas, en una pequeña ciudad, en un pequeño pueblo, cada uno tiene su oficio, cada uno lo ejerce de una manera. Las clientelas de los negocios pueden ser más o menos fijas, y ahí aprendes a ver cómo funcionan las relaciones entre cada uno de ellos. Y además, como se trataba de un sistema un poco más primitivo que el que tenemos ahora, con primitivo me refiero a que no tenía tantas fases en la cadena de obtención de una materia prima, fabricación de un producto, su transporte, su venta y demás, era más fácil ver de dónde procedía cada una de las fases. Era más fácil ver qué hacía cada persona para aportar un nuevo valor, para dar más calidad a un solo producto. Como ejemplo, os pondré el caso de una silla. Para fabricar una silla de madera hace falta primero madera. Se debe de talar un árbol, se debe de tratar la madera para hacer tablones y luego eso va a un artesano que se ocupa de darle forma. Y luego, quizás sea el artesano o quizás sea un comerciante que le compre las sillas, habrá alguien que las ponga a la venta para que ustedes, o para que yo, compremos esa silla y la pongamos en casa. Pues bien, esa cadena de sucesos, para que finalmente cada uno podamos comprar nuestra silla en el mercado, es algo que en aquel tiempo, a principios del siglo XVIII y en aquella localidad de Kirkcaldy, podía apreciarse con más nitidez y de forma más sencilla que a día de hoy, donde tenemos 30.000 marcas, donde a lo mejor una misma silla se traslada de un país a otro, donde es posible que haya todo tipo de intermediarios. Es mucho más difícil percibir cómo las relaciones humanas se interrelacionan que en aquella época. Pero volviendo un poquito a lo que es la historia de Adam, hay que señalar la buena relación que mantuvo toda su vida con su madre, puesto que Margaret, cuando llega al año 1729 y Adam ya tiene unos 6 años, considera, acorde con la época y con lo que se esperaba, que era el momento de enviar al niño a la escuela, y lo enviarán a una escuela pública de Kirkcaldy, la escuela del pueblo, donde se dedicará a estudiar las bases de la formación de la época, el latín, las matemáticas, la historia, y además lo haría de mano de uno de los pedagogos más famosos de la Escocia de aquel tiempo, un hombre llamado David Millar, que comprobará de qué manera Adam, a pesar de ser un muchacho ciertamente algo débil, tenía cierta capacidad para entender las matemáticas. Y no sé si será vuestro caso, pero a mí me parece algo más que admirable, teniendo en cuenta lo difícil que puede ser aprenderlas en algunas ocasiones. Pero Adam, en su caso, permanecería en la escuela hasta los 14 años, que era el momento en el que se consideraba que ya debía de decidir qué iba a ser de su vida. Es decir, iba a tender hacia una vida más modesta, aprender un oficio y ocuparse de ello, o iba a seguir estudiando. Su familia, por fortuna, aunque no era riquísima, sí que tenía ciertos recursos. Su padre había tenido un puesto de funcionario que, no estaba mal, y su madre podía permitirse ciertas cosas, por lo que Adam ingresará en la Universidad de Glasgow en el año 1737, a la edad de 14 años,
y dicen que entró allí para seguir un plan académico que tenía el foco muy marcado en lo que eran las letras, en lo que era lo que consideraríamos, si queremos hablarlo con lenguaje medieval, el trivium de la educación clásica, la retórica, la gramática y la lógica. Todo dimensiones que tenía que conocer cualquier persona formada. Pero también es cierto que Adam allí estará relacionado con algunos de los profesores más famosos de esta universidad. No tan famosos como para decir que están dentro de los libros de historia de todos nosotros, pero sí lo bastante famosos como para considerarse personas importantes dentro de la escuela de la filosofía moral escocesa, especialmente uno de ellos, Francis Hutcheson, un hombre de origen escocés que, sin embargo, había entregado su vida a lo que era la doctrina de la Iglesia Presbiteriana de Escocia y que también había estudiado mucho elementos de lo que a día de hoy podríamos catalogar como filosofía social. Por favor, si hay algún filósofo en la sala y lo he dicho mal, que no me mate, por favor. Lo digo para que todos podamos entender qué tipo de temáticas se estudiaban relacionadas con el individuo, con las libertades civiles y con pues este tipo de elementos, también un poquito el libre albedrío y demás, que llegarían a interesar a Adam Smith y que, bueno, a día de hoy generan bastante polémica entre los que le ven como el padre del libre mercado y aquellos que lo consideran un simple autor de 3 al cuarto que, bueno, pasó su vida viviendo del dinero de otros. Simplemente os lo digo para que sepáis que estos debates estaban presentes en la época y son temas que aún a día de hoy siguen generando cierta controversia. Y no es para menos, porque a mediados del siglo XVIII, bueno, la primera mitad del siglo XVIII, nos encontramos en una situación donde Escocia hace muy poquito que se ha unido a nivel político a la corona de Inglaterra. Realmente se unieron a partir del Acta de Unión de 1707, es decir, unos 20 años, bueno, 10 años antes de que naciese Adam. Y eso había cambiado todo para la vida de los escoceses. Muchas cosas dicen que para mal, puesto que desde entonces los escoceses habían perdido su autonomía a nivel político y ahora dependían prácticamente por entero de los ingleses, aunque hay que señalar, ya compartían rey anteriormente. Sin embargo, también hay que señalar que ese cambio había podido llegar a favorecer un mayor intercambio entre el norte y el sur de la isla de la Gran Bretaña y, pues, en lo que respecta a Escocia, es una época de tránsito donde habrá una gran iluminación, podríamos llamar, un gran desarrollo de lo que se cataloga como ilustración. Un desarrollo del estudio, un desarrollo de la filosofía, del estudio de la teología también, de las relaciones sociales y, esto es importante, los escoceses van a destacarse en esta época de la historia por querer describir el mundo no solo a nivel biológico, sino también a nivel social, bajo unos parámetros que casi podríamos decir que eran científicos. Es decir, buscaban argumentos racionales, buscaban intentar encontrar algo que les hiciese describir a la sociedad que los rodeaba, que intentase dar explicación a por qué somos como somos, por qué pensamos como pensamos, por qué tomamos las decisiones que tomamos y no otras. Y os lo diré más a pie de calle. ¿Qué mueve a una persona a levantarse todos los días para partirse el lomo trabajando y para regresar después? ¿Qué mueve a que unas personas lo hagan más que otras? Este tipo de cosas es lo que poco a poco los escoceses fueron tratando, también temas relacionados con la moral. ¿Por qué la moral de un pueblo es la que es? No en vano estaban un poquito influenciados por la revolución científica de tiempo atrás, en el siglo XVII. Y estos serán temas que Adam tocará y Adam aportará un gran granito de arena a ello. Pero antes de hacerlo, primero tuvo que acabar su primera formación de 3 años junto a Francis Hutcheson y a otros profesores en la Universidad de Glasgow, donde el niño parece ser que vivió bastante feliz y donde pudo desarrollar pues gran cantidad de amigos. Amigos que no perdería, sin embargo, a pesar de que llegado el año 1740, cuando ya tenía 17 años, le consiguen una Snell Exhibition, una beca que prácticamente iba a cubrir todos sus gastos y que era bastante difícil de conseguir, para poder trasladarse a Oxford a estudiar en el Balliol College. Allí dicen que iba a estudiar teología, puesto que a menudo estas becas que se entregaban a ciertos alumnos
iban destinadas principalmente a que el niño acabase en la iglesia, a que acabase siendo párroco. Sin embargo, en el caso de Adam, esto no llegó a buen término. Hay mucho debate sobre qué es lo que realmente hizo Adam en Oxford. Primero que nada, hay que señalar que se hizo el camino a caballo, desde Glasgow hasta Oxford, lo cual ya es un viajecito largo, a pesar de que la Gran Bretaña sea una isla, pero como dice el nombre, es muy grande. Luego, Adam siempre se caracterizó por ser una persona de costumbres, de vida austera, sencilla, que prefería la tranquilidad a la aventura. Y además tenía un grandísimo apego hacia su madre Margaret y con el paso de los años también hacia una prima que se marcharía a vivir con ellos, una muchacha llamada Janet. Por lo que Adam venía de un hogar cálido, sencillo, tranquilo, lleno de ruido y de gente que hablaba de todo tipo de cosas y muy relacionado con las mujeres, ojo. Y además luego, él en su universidad en Glasgow tenía a sus amigos, a sus profesores, a su mentor Francis Hutcheson, y era un ambiente que no vamos a decir que era lo más moderno de la época o lo más abierto del mundo, pero, oye, era un entorno donde ciertas temáticas que importaban a Adam tenían un hueco para ser debatidas. Claro, con todo este contexto viniendo de atrás, llegar a un lugar como Oxford no le sentó bien a su salud ni a su ánimo, por lo que Adam, poco a poco, pasó de dar importancia a lo que había sido el estudio de las matemáticas o incluso el estudio de la teología, para interesarse más por el estudio de los clásicos. En Oxford, desde luego, tenían una biblioteca bastante amplia y que podía nutrirle de todos los textos antiguos que quisiera, del latín, del griego, de los más clásicos, de los más modernos, él podía leer un poco de todo. Pero si queremos destacar algún momento importante que ocurrió durante los 6 años que Adam vivió en Oxford, creo que ese momento estaría relacionado con otro gran pensador de la época, David Hume, que a día de hoy está considerado como uno de los personajes más importantes de la historia de la filosofía, tanto de habla inglesa como no de habla inglesa, pero que en la época resultó un personaje de lo más polémico. Se le acusaba de ateo, se le acusaba de tener tendencias morales extrañas, era un hombre muy escéptico y de haber escrito tratados que iban en contra de lo que era la opinión apropiada a nivel social. Lo que ocurre es que David Hume también era escocés, al igual que Adam, y tenía 10 años más que Adam, y tenía muy buena relación con uno de los profesores que había dado clase a Adam en Glasgow, de Francis Hutcheson, y cabe la posibilidad de que, cuando Adam todavía estaba en Glasgow, su antiguo profesor le hubiese recomendado leer un libro que había salido hace relativamente poco tiempo, un par de años. Se llamaba Tratado de la Naturaleza Humana y, efectivamente, su autor, Hume, había levantado ampollas en muchos sectores de la sociedad y entre ellos, pues, el College de Oxford no era uno de los más simpáticos hacia su forma de ver la vida, por lo que castigaron severamente a Adam por haberle descubierto leyendo este libro. Le castigaron y de esa manera Adam, aunque por naturaleza era un hombre que no tendía a buscar conflicto y que sabía camuflarse, sabiendo cómo adaptarse a cada situación, también es verdad que mostró cierta rebeldía propia de la edad y sintió cada vez más ganas de conocer a David Hume, de conocer a ese hombre que en apariencia tenía una forma de ver el mundo tan diferente, tan llamativa, tan excéntrica y sobre todo tan propia de sí mismo. Por lo que Adam esperaría años, concretamente esperaría 6 años, hasta el año 1746, para poder regresar a su hogar, para poder regresar a Kirkcaldy. Sin embargo, aún le quedarían 2 años más para poder regresar a lo que sería el mundo académico. 2 años que pasaría en su ciudad natal en compañía de su madre y de su prima. Dicen que sin tener un trabajo fijo, pero ayudándolas a cuidar la casa, ayudándolas a gestionar los asuntos domésticos y, de nuevo, Adam ya estaba concibiendo algunas ideas de lo que iba a ser su primera gran obra, que saldría a la luz 10 años más tarde. Un libro sobre las relaciones humanas, sobre qué es lo que nos empuja a relacionarnos y qué fomenta la simpatía dentro de cada uno de nosotros. Pero antes de seguir, os voy a pedir que hagamos una pequeña pausa.
Todo cambió en una serie de viajes que hizo a Edimburgo en aquellos tiempos, puesto que iba conociendo gente que venía de Glasgow, gente que conocía allí, todos dentro del entorno de la universidad. Incluso hay que decir que David Hume estaba dentro de ese meollo que era la Universidad de Edimburgo en aquel tiempo. Estaba muy relacionado con la gente de por allí. No olvidemos que, a fin de cuentas, el mundo universitario, que tiene muchos defectos, siempre los ha tenido, es un mundo que puede llegar a ser adictivo a nivel intelectual si eres una persona a la que le gusta pasarse el día discutiendo. Quizás ahora esté un poco más de capa caída, pero en aquella época era muy típico lo de reunirse para discutir sobre cualquier tipo de tema. Y con frecuencia, me parece a mí que con más frecuencia de la que quieren reconocer, estas discusiones se acompañaban con, la bebida favorita de cada uno. Aunque por la personalidad de Adam yo a él me lo imagino tomando más té que copas. Pero en fin, lo importante es que Adam, en este cúmulo de visitas, termina encontrando una de sus primeras oportunidades laborales dentro del mundo académico. Se le ofrecerá dar pequeños cursillos o ciclos de conferencias dentro de la Universidad de Edimburgo. Conferencias que, según dicen, versaban principalmente sobre literatura inglesa. Así como suena. Y me podrían decir que qué sentido tiene que un hombre que estudiaba matemáticas, que estudió filosofía, que estudió un poco de teología, que estudió tantas cosas, terminase dando cursos de literatura. Como curiosidad simplemente os diré que en esta época de su vida, Adam se planteaba dedicarse a la poesía. O eso dice uno de sus biógrafos. Aunque también os estoy comiendo alguna parte, porque también hablaba sobre jurisprudencia, también hablaba sobre retórica, sobre bellas artes. La literatura es un concepto que va mucho más allá sobre hablar de poesía o de novelas, es mucho más amplio. Y quiso la casualidad que en ese entorno y en ese año, entre 1748 y 1749, que Adam estuvo dando conferencias en Edimburgo, en algún momento coincidiese con David Hume. Y entre ellos, aunque la relación comenzó siendo más de admirador a admirado, poco a poco se convirtió en algo más profundo, se convirtió en una verdadera amistad. Para que os hagáis una idea, en las cartas que se intercambiaban Adam Smith y David Hume, ese hombre tan racionalista excéntrico que se había puesto en su contra a media Gran Bretaña, y ese joven que cada vez más mostraba un interés por los asuntos cotidianos y reales, que únicamente por lo etéreo, lo divino, en esas cartas que iban variando de temática y de argumento, se aprecia una evolución en el trato que se daban. Al principio se escribían como Dear Sire, que estimado señor, y más adelante terminarían siendo My dearest friend, mi mejor amigo o mi gran amigo. Una relación que se iba estrechando, puesto que Adam cada vez con más frecuencia visitaba Edimburgo y pasaba más tiempo con Hume. Al final, mutuamente se influyeron en sus teorías, en sus formas de pensar, en sus obras, y no en vano, tanto Hume como Smith, a través de sus textos, terminarían influyendo en el estudio y en la concepción del pensamiento de los economistas, del pensamiento económico. Para que os hagáis una idea, David Hume publicaría una serie de textos llamados ensayos políticos, political essays, donde más allá de la filosofía clásica habla sobre su concepción de la política, su concepción de las relaciones humanas y, más en detalle, y para mí como economista mucho más interesante, sobre su opinión acerca del comercio, del dinero y del papel que jugarían cada uno de los actores, cada una de las personas en ese ecosistema, en ese entorno. Este compendio, este libro de ensayos morales políticos y literarios saldría a la luz en 2 tomos, el primero en 1741 y el segundo en 1742, por supuesto años antes de que Adam Smith apareciese, pero desde luego unos 10 años después de que Adam entrase dentro del mundo de Edimburgo y dentro del mundo de David Hume, saldría a la luz el primer libro, que marcaría la vida de Adam Smith para siempre y que se convertiría en su libro favorito de todos los que escribió, de los 2 que escribió, aunque no por ello el más importante a nivel historiográfico. Se llamaba Teoría de los sentimientos morales, vio la luz en el año 1759 y en ese momento él se había convertido ya en un hombre que había pasado de ostentar una pequeña cátedra de lógica en la Universidad de Glasgow, que la consiguió al acabar sus ciclos de conferencias en Edimburgo, a ser el catedrático de filosofía moral, una disciplina
mucho más apropiada para alguien que se hace preguntas sobre lo que es, pues, las relaciones humanas. Alguien que intenta investigar sobre por qué actuamos como actuamos. Y además tiene un punto predictivo, por así decirlo, porque esa misma cátedra de filosofía moral que Adam Smith consiguió por unanimidad en la decisión del Senado de la Universidad en el año 1752, es una cátedra que ya había ostentado Francis Hutcheson, su antiguo profesor, en el pasado. Y era una cátedra que a él le hacía bastante ilusión, por lo que dicen. Y con esto, además, se dio inicio a los 13 años más felices en la vida de Adam, por lo que habría dicho él mismo y según lo que afirman algunos de sus, ya os digo, sus biógrafos como Dougal Stewart. Una época donde vivió junto a su madre, donde vivió junto a su prima. Es bastante curioso lo poco que se sabe sobre su prima, pero bueno, yo tenía un tutor en la carrera que decía que entre la prima Janet y entre Adam podría haber habido algo, pero desde luego no hay nada probado. Lo que sí se sabe es que Adam convivía con ellas, cuidaba de ellas y además tuvo la felicidad de reunir en su casa, en su hogar, a buena parte de sus amigos, que iban a verle, iban a visitarle y así no siempre tenía que desplazarse él. Sin embargo, por lo que se dice, por más que Adam le suplicó a Hume que se acercase alguna vez a visitarle a él a Glasgow o a Kirkcaldy, David Hume era muy reacio a moverse de Edimburgo, por lo menos durante un tiempo, hasta que a David Hume se le ofrece un puesto trabajando para los ingleses, pero en París, y eso le empuja a marcharse y deja a Adam bastante triste, puesto que Adam, que estaba con toda su vida hecha, organizada y demás, quería mucho a su amigo y le iba a echar de menos. Pero es que Adam tenía ciertas obligaciones y en un principio no podía abandonarlas, puesto que, para que os hagáis una idea de cómo era Adam dando clase, os contaré el testimonio de uno de sus alumnos, que dice así: en ningún otro momento resplandecían tanto las cualidades de Smith como cuando daba sus lecciones en la cátedra. Confiábase entonces casi del todo a la espontaneidad de la alocución, la cual, aunque no le salía lo que se dice elegante, era, sí, clara y sin afectaciones, y como parecía tener siempre mucho interés por el tema, nunca dejaba de interesar y nunca cansaba a sus cautivados oyentes. Bonito, ¿no? Bastante bello que digan esto de ti tus alumnos. Pues por este motivo, en un principio, Adam, desde luego, no iba a seguir a Hume, también por otros muchos motivos, pero el principal era este. Adam tenía una vida organizada en Escocia, tenía un sueldo bastante bueno como profesor y sobra decir que en esa época, si alguien quería que un profesor abandonase su puesto, lo único que podían hacer prácticamente era ofrecerle más dinero, y por más dinero me refiero a ofrecerle un puesto siendo el protegido o siendo el patrocinado de algún noble que quisiera tenerlo como tutor privado de sus hijos. Pero yo os pregunto, ¿es posible que David Hume tuviese algo pensado para que su amigo estableciese una relación tal vez más fructífera a nivel económico con algún noble? ¿O iba a ser el propio Adam quien se buscara esa ficha? Pues bien, os lo voy a explicar. Resulta que en determinado momento de la historia, David Hume le había presentado en una de las muchas visitas que hacía Adam y entre todas las relaciones que había ido estableciendo al duque de Buccleuch, el cual buscaba un tutor para su hijo. Y Adam resulta que tenía muy buena fama entre el mundillo universitario y era un profesor de reconocido prestigio, mientras que David Hume, por el contrario, era un hombre muy polémico. Por lo que en el año 1763, cuando le ofrecen a Adam convertirse en el tutor privado de Henry Scott, el joven duque, él terminaría aceptando. Y no lo terminó aceptando únicamente porque el sueldo fuese bueno, sino porque ese puesto de tutor implicaba seguir al muchacho por Europa en viajes que Adam en su vida se habría podido siquiera plantear. Era relativamente típico que los nobles enviasen a sus hijos de viajes muy largos durante meses por Europa para aprender y para divertirse. Y además, Adam, después de eso, conseguiría algo que como profesor no tenía, y que era una pensión vitalicia que le iba a permitir vivir de forma más o menos aceptable el resto de su vida. Por lo que en ese mismo año arranca un viaje que duraría prácticamente 2 años, o 2 años y medio, casi 3, un montón de tiempo. Y en ese viaje, por supuesto,
Adam escribiría a su buen amigo Hume, que vivía en París y que estaba encantadísimo de recibirle. Quizás Hume consideraría que este cambio de vida en Adam se podría deber a su propia influencia, puesto que Hume había estado con Adam desde prácticamente el principio. Se ha especulado mucho sobre que el libro de teoría de los sentimientos morales estuvo influido por las teorías y las ideas de Hume, y además es que Hume cabe la posibilidad de que le hubiese presentado a su nuevo patrono, a su nuevo jefe, por lo que tenemos muchas casualidades. Y la casualidad final sería que viajarían a Toulouse, viajarían a Ginebra, viajarían a una pequeña gira por todo el sur de Francia, harían viajes por muchas zonas, pero pasarían 10 meses en París. Y en esos 10 meses, ¿quién iba a mostrarle a Adam, en sus ratos libres básicamente, cómo era la vida parisina y el mundo intelectual en el que se encontraban a mediados del siglo XVIII, con todas las tertulias literarias, académicas, filosóficas, organizadas en casas de nobles, de burgueses, de señoritas, de todo? ¿Quién le iba a enseñar todo eso a Adam? Pues obviamente David Hume. Y es por eso que en este tiempo de su vida, cuando ya tiene en torno a 40 años, Adam consigue conocer a Voltaire, ese filósofo de la Ilustración francesa al cual nos han explicado a todos en el colegio y nos lo han puesto como ejemplo de un hombre que defendió la tolerancia religiosa. Pues a ese Voltaire conoció a Adam y por ese Voltaire sentía cierta admiración por lo que dicen. Pero no sería el único personaje importante de la época al cual conocería gracias a los contactos que estaba estableciendo con Hume. También conocería al mismísimo Benjamin Franklin y también conocería a Turgot o a François Quesnay. Por si os preguntáis quién es este tal Quesnay, porque tal vez a Turgot sí que lo conozcáis más, a Benjamin Franklin hayáis oído mencionarlo, pero para que me entendáis, Quesnay era el médico privado de su majestad Luis XV y por ahí también dicen las malas lenguas que amante de la amante del rey, Madame de Pompadour. Y es un hombre al que se recuerda a nivel historiográfico, sobre todo en lo que respecta a la historia económica, por ser el posible fundador, con comitas, fundador, de una teoría económica conocida como la de los fisiócratas o la fisiocracia. Una forma de entender el sistema económico y de entender lo que sería el sistema social basado principalmente en la importancia que tenía la tierra y el sector primario, es decir, los campesinos y demás, dentro del sistema. ¿Qué ocurre? Quesnay era médico y él tendía a pensar, a interpretar que el dinero en este sistema era algo así como la sangre que recorre por el cuerpo de un paciente, por el cuerpo de una persona y que, siendo así, le entrega la vida, pero no es la fuente principal de esa vida. Le permite vivir, por así decirlo. Es importante tener esto en cuenta porque en el momento en el que Adam entra en relaciones con personajes como Turgot o Quesnay, ambos dos, cada uno por su cuenta, escribirían textos económicos, ya continúa marcando el carácter de Adam. Su primer libro no había ido enfocado a la economía, era un libro puramente filosófico. La teoría de los sentimientos morales, que es lo que le da a Adam la fama de intelectual, no es un libro técnico, no es un libro descriptivo. Bueno, es descriptivo, pero describe más bien lo que es el alma humana que lo que es el mundo que la rodea. No es un texto sobre las relaciones sociales, no es un texto de economía. La palabra economía, de hecho, en aquella época tampoco está totalmente claro que estuviese establecida y que se entendiese como lo que entendemos a día de hoy por economía. Para que me entendáis, las primeras cátedras, las primeras plazas universitarias de economía propiamente dicha, nacieron en Nápoles, en esa misma época, un poquito antes, y todavía no habían llegado hasta el norte de Europa. Se hablaba ya de economía, pero no en llamarlo economía tal y cual y entender esta imagen que tenemos ahora de la bolsa no sería correcto. Para ellos eran temas más bien relacionados con la filosofía moral, porque lo basaban mucho todo en las decisiones de las personas y también estaba mucho más relacionado con elementos como el comercio, la moneda, el salario y, lo más importante, el valor que tienen los productos, que tienen las cosas, temas que, aunque no lo parezca, van mucho más allá de la simple cuantificación matemática.
Y Adam entra en este mundo, entra en esas sectas, vamos a llamarlo, del mundo cultural e intelectual parisino, se deja seducir por ellas y hasta dicen que tuvo pretendientas. Concretamente, dicen que estuvo en relaciones con una escritora de la época y que hubo una dama noble, de nombre desconocido parece ser, que perseguía a Adam por todas las fiestas a las que éste acudía y que todos los amigos de la época miraban a esa mujer como pensando ¿por qué ella está aquí? Y lo más importante, ¿por qué Adam no le hace caso? Y la respuesta a esto parece ser que Adam sentía desagrado hacia esta mujer, pero no quería darle un desplante delante de todo el mundo. Por lo que estuvo aguantando hasta que se marchó de París ya para regresar a su tierra natal en el año 1766, con una buena red de amistades establecida, con una influencia que iba a marcarle para siempre y con un proyecto magno enorme que tendría en la cabeza ya para el resto de su vida. Los más doctos dicen que Adam ya estaba concibiendo el primer libro de economía moderna que se considera se habría escrito hasta la fecha. El libro que sería conocido como una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Para nosotros, únicamente la riqueza de las naciones. Y a su redacción es a lo que se entregó en los últimos años de su vida. Tardaría un total de 10 años en sacar a relucir ese libro. 10 años durante los cuales ocurrieron muchas cosas. Por una parte, regresó a Kirkcaldy, donde solía estar tranquilo, donde se sentía a gusto en su hogar, pero también tenía una pequeña vivienda en Edimburgo, donde también pasaba mucho tiempo y donde acostumbraba llevarse a Janet y a su madre, a Margaret. Y allí también retomó su vida intelectual, pero ahora de una manera mucho más activa, mucho más fuerte. Tan fuerte que un año más tarde, en 1767, a la edad de 44 años, Adam Smith fue elegido como miembro de la Royal Society de Londres. Todo un logro para alguien como él. Fundó su propia tertulia en su casa. También disfrutó de los parajes de su tierra natal, de su Kirkcaldy tranquila y serena, por los que podía caminar sin preocuparse por nada y dedicarse a escribir, a estudiar y a pensar en qué es lo que quería contar, qué era todo eso que tenía en la mente y que necesitaba que saliese a la luz. Y así, por fortuna, el 9 de marzo del año 1776, a la edad de 53 años, Adam consiguió publicar el libro Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Consigue publicar este libro y se convierte en un éxito, no tan grande como la teoría de los sentimientos morales, que fue el libro que a él le hizo famoso y por el cual él sentía un cariño mayor, pero le hizo lo bastante notorio como para que, en un contexto como era la guerra y posterior independencia de las 13 colonias inglesas que formarían la primera organización de Estados Unidos en ese mismo año, pero ojo, unos meses más tarde, este libro se publica en marzo y la independencia se produce en julio de 1776, fue un libro de actualidad, un libro que estaba muy influido por todo lo que estaba pasando en su tiempo. Tan influido estaba por lo que ocurría con las colonias y lo que estaba ocurriendo a nivel de la guerra y alrededor de la Gran Bretaña, que Adam no se paró a mirar lo que tenía más cerca. Esto, por supuesto, está debatido, porque los historiadores y los economistas antes muertos que ponerse de acuerdo. Pero muchos, entre ellos un antiguo tutor mío, señalan que Adam no se percató de que se estaba desarrollando en su propia tierra, en su propio país, en su propia nación, una revolución que lo cambiaría todo. Una revolución tecnológica, industrial, manufacturera, que iba a cambiar totalmente la perspectiva que se tenía de la economía, de la producción, de los salarios, del trabajo y de todo lo que representaba en general la organización social del mundo. ¿Despiste por parte de Adam Smith? ¿Poca seriedad a la hora de estudiar todas estas cosas? No lo creo. Me inclino más, sinceramente, a considerar que simplemente Adam se limitaba a ver lo que ya sonaba en aquella época y aquello a lo que todos prestaban atención, porque en el año 1776 la revolución industrial no ha hecho más que arrancar, está todavía prácticamente en pañales, y aunque es cierto que se considera que comienza en este último tercio del siglo XVIII, todavía no era algo tan llamativo o no se percibía como algo que estuviese destinado a cambiar la vida de todo el mundo. Todavía no, aún no era el momento.
Y llegados a este punto, podríamos preguntarnos qué fue de los últimos años de la vida de Adam Smith, porque si cuando publica su gran obra tiene 53 años, ¿cuántos años podían quedarle a un hombre que vivió y nació en el siglo XVIII? Pues le quedaban unos cuantos realmente. Concretamente, Adam vivió hasta el año 1790, hasta los 67 años de edad, y en sus últimos tiempos, hay que decirlo, si bien había sido un hombre sereno, un hombre de costumbres, un hombre que no tenía grandes problemas con otras personas en su vida, ocurrieron varias cosas, varias decepciones, pero también algunos beneficios. Pero eso sí, lo primero de todo fue una gran decepción. En el mismo año en el que sale su gran obra, en el mismo año en el que él envía una copia a su gran amigo David Hume, David ha fallecido. David muere y a pesar de que incluso un par de años antes Adam le había nombrado su albacea para que se ocupara de que los estudios saliesen a la luz, de que su libro saliese a la luz, si él fallecía antes de que estuviese terminado o antes de que estuviese publicado, al final resultó que fue David el que falleció antes, y en parte era natural. David era el mayor, tenía 10 años más. Era un hombre que había tenido una vida muy movidita. La muerte de su gran amigo destrozó a Adam Smith. Había contado con él para muchísimas cosas. De hecho, en el pasado, incluso se habían unido para financiar los estudios de algunos estudiantes de la universidad que no tenían capacidad económica y habían hecho una suerte de alianza donde tirando de contactos uno y otro podían ayudar a esos muchachos. Alguno de ellos se hizo famoso. En muchos aspectos se considera que Hume fue el maestro de Adam, su maestro más cercano, pero yo me inclino más a pensar que esa fase de maestro y alumno la dejaron atrás muchos años antes, probablemente en la primera época de las conferencias en Edimburgo. Ahora no eran más que dos amigos que se despedían para pasar a la otra vida. A esto, sin embargo, le siguió un beneficio. 2 años más tarde de la muerte de Hume, Adam recibe un nombramiento de cierta importancia por parte de algunos altos cargos de Escocia que le tenían bastante cariño desde hacía años. El más importante, el canciller Lord North, que le consideraba un hombre de confianza, de buen talante, de buen criterio y, bueno, habían tenido relaciones en el pasado, relaciones intelectuales y de amistad, quiero decir. Pero también estaba allí involucrado el hombre que le pagaba una renta vitalicia a Adam por haberse ocupado de su familia en el viaje a Europa, el duque de Buccleuch. ¿Y qué puesto le dieron, os estaréis preguntando? Pues lo nombraron comisionado de aduanas de Escocia, un puesto muy similar, si no exacto, al que había ostentado su propio padre, Adam Smith, padre, en el pasado, antes de que él naciese. Por lo que Adam vivirá tranquilamente con su madre durante los años que le quedaron hasta que ésta falleció en el año 1784. Y si la muerte de Hume había sido ya dolorosa para él, la muerte de su madre, Margaret, terminó de destrozar la salud, el ánimo y la cabeza de Adam. Dicen que a partir de entonces ya no era el mismo hombre. Sí, seguía teniendo costumbres ciertamente algo solitarias, algunas costumbres de salir a caminar, de quedarse leyendo en su casa, pero algo estaba cambiando en Adam. Ya se veía cada vez más a sí mismo como un viejo que tenía poco por lo que vivir. Incluso su prima Janet falleció, por lo que se quedó solo, teniendo como única compañía las ocasionales visitas del hijo de su prima, el coronel Douglas de Stantonbury. Hay que señalar que la prima se había ido a vivir con ellos años atrás porque se quedó viuda. Entonces Adam ya se fue dejando a sí mismo. Hay quien dice que dejó de comer, puesto que algunos de sus alumnos que lo vieron en aquellos años comentaban que parecía un esqueleto, que se había reducido mucho la presencia que había tenido siempre y que se estaba convirtiendo en una sombra de sí mismo. Sin embargo, tuvo otro empuje que podría haberle animado, puesto que un ministro llamado Pitt estaba interesado en las teorías que había propuesto Adam en la riqueza de las naciones y se reunió un par de veces con él para preguntarle, para intentar buscar ayuda en ese hombre, para ver si había alguna posibilidad de poder aplicar parte de las teorías que proponía a lo que era la realidad, si podría ser posible convertir la riqueza de las naciones en una realidad y no únicamente en una teoría. Pero nada de esto llegó a finalizarse, puesto que a Adam le vino la muerte en el año 1790. Y murió lejos, además, en Edimburgo,
pero murió también habiendo sido nombrado Lord Rector de la Universidad de Glasgow, un título honorífico más que otra cosa, pero un título a fin de cuentas que le reconocía su brillante carrera como intelectual, como académico, como profesor y también como persona, puesto que Adam es una de esas raras excepciones que ocurren en la historia humana. Durante aquellos que le conocen, en su mayoría, todos le cogen afecto, y la mayor parte de detractores de Adam Smith, la mayor parte de críticos, le han venido desde nuestros tiempos, le han venido desde nuestra época, y por eso Adam fue enterrado con mucho cariño. Por eso, el cariño de sus amigos, el químico Black y el geólogo Hutton, quienes cuando Adam, ya probablemente muy enfermo, les pide que quemen toda su correspondencia y la mayor parte de papeles que encuentren por su casa, ellos terminan aceptando amablemente y terminan quemándolo todo, por lo que a día de hoy conservamos muy poco escrito sobre Adam, muy pocas cartas personales, quiero decir. Lo que se conserva principalmente son pues, los escritos que publicó, que eran 3, Teoría de los sentimientos morales, La riqueza de las naciones y un pequeño texto anterior que había escrito de temática más astronómica, podríamos decir, aunque no es que sea el texto más económico propiamente dicho, sí que es un texto donde se menciona por primera vez a la mano invisible, un tema que creo que os podría interesar y que os propongo, si queréis, os hablaré sobre él en un programa dedicado a la teoría de la riqueza de las naciones. Si os ha picado la curiosidad, yo os lo cuento encantadísima. Pero la cuestión, lo importante, es que Adam, desde hace ya prácticamente 3 siglos, descansa en Edimburgo, en la iglesia de Canongate, y desde allí no se le ha movido. Se le considera, como os decía, el padre de la economía moderna o un hombre que se preocupaba únicamente de su beneficio personal. Hay quienes dicen que era un hombre sencillo, de costumbres tranquilas, y otros que dicen que es muy fácil vivir de forma sencilla cuando te pagan todo lo que quieres, otros que te dan una pensión vitalicia. Es complejo de entender, me parece, pero para entenderlo totalmente tendríamos que haber nacido en esa época y vernos en cuáles eran las opciones que se tenían. Y aquí os digo, se nos está acabando el tiempo, pero yo os propongo eso. Si os llama la atención esta historia y si queréis saber un poquito más, yo encantadísima os haría un pequeño vídeo aparte, no muy largo, hablándoos sobre la teoría de la riqueza de las naciones, qué es lo que se esconde en ese libro de 5 tomos, donde trata sobre el valor que tienen las cosas. Él estableció una teoría más o menos objetiva sobre el valor de los objetos, donde el valor de algo solo lo determinan lo que ha costado fabricarlo, donde habla también sobre los salarios, sobre cómo la fuerza de trabajo es importante a la hora de determinar los precios y a la hora de determinar los salarios, y donde también habla sobre la historia de otras naciones y de cómo su desarrollo ha afectado a la historia. También, por supuesto, tiene un último capítulo, el más polémico, dedicado a hablar sobre cuál es el papel que ocuparía la corona y, por tanto, dirían los teóricos modernos, el Estado dentro de todo este esquema. Y digo que este libro es muy polémico porque es el librito que hace que unos no quieran verlo y que otros quieran verlo. Unos no lo toleran porque consideran que de alguna manera hace que se caiga esa visión de Adam Smith como el padre de una suerte de teoría económica capitalista, y otros quieren verlo precisamente por lo contrario, porque ese libro es la prueba de que esa teoría tan moderna, tan curiosa, se caiga. De manera que lo dejo en vuestras manos, es vuestra decisión. Por mi parte, yo me despido de todos, os pido que me permitáis este pequeño capricho de haberos querido contar esta historia y que no os decepcione. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el programa que viene.